Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Qué lindo culto que tuvimos ayer. Damos gracias al Señor por la hermosa bendición que Dios nos ha dado de poder compartir en la casa del Señor todos juntos y poder alabar su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Continuando con nuestros estudios del libro de Éxodo aquí en estos altares familiares que celebramos en cada uno de nuestros hogares, vamos a continuar con esta modalidad, Dios mediante, hasta que tengamos una mayor apertura respecto de las reuniones en la casa del Señor, continuando también con los devocionales y teniendo la reunión de Zoom a través de el internet los días miércoles. Mientras tanto, estaremos esperando que tengamos una nueva apertura respecto de las posibilidades de tener más reuniones en la semana. En esta oportunidad nos toca la guerra contra Amalek. El pueblo de Israel ya había vivido 3 experiencias fuertes con Dios respecto de las aguas amargas, la falta de alimento y también la falta de agua en Horeb cuando estaban allí en Refidín. Luego de esta situación, una prueba más. Esta no venía de parte de Dios, pero sí fue permitida por Dios. Y esto es algo que quiero aclarar, hermano. Muchas veces Dios está tratando con nosotros y a veces usa incluso a nuestros enemigos para enseñarnos cosas. Gloria al nombre de Jesús. Leemos la palabra del Señor. Esto se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, a partir del verso 8. Dice así: Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Qué maravilla, hermano, este pasaje. Nos encontramos con que un enemigo se levanta contra el pueblo de Israel, un nuevo enemigo. Ya habían vivido el enemigo de la escasez, la falta de alimento, la falta de agua, la falta de los bienes básicos, ¿no es cierto?, de lo más importante. Nadie estaba pidiendo lujos, nadie estaba pidiendo quizás algo suntuoso para su vida, sino que estaban reclamando simplemente recursos básicos, alimento y agua. Pero en medio de esta situación se levanta un nuevo enemigo, alguien que se venía a hacer guerra contra Israel justamente para matar al pueblo de Israel. A lo largo de la historia encontramos muchos de estos, muchos que se levantaron contra el pueblo de Israel. Y siempre, situación tras situación, a la corta o a la larga, Dios siempre sacó vencedor a su pueblo hasta hoy.
Vean lo que ha sucedido en la Segunda Guerra Mundial, incluso, ¿no es cierto?, con el genocidio nazi hacia todos los judíos, pretendiendo el exterminio del pueblo judío, pero aún a esto también sobrevivieron y hoy son una gran nación justamente por el obrar de Dios. Hermano, hermana, cada vez que el enemigo venga contra tu vida, cada vez que un nuevo enemigo se quiera levantar, pon tu mirada en Dios. Fíjese lo que sucedió, ¿no es cierto? Si bien el ejército al mando de Josué, en este pasaje es la primera vez que Josué aparece en mención. Josué es puesto como el general del ejército delante de Moisés y llevando allí el ejército, se llevaba un maravilloso ejército, un ejército de renegones y quejosos, que lo que menos tenían era su fe puesta en Dios. Siempre habían puesto la mirada en las cosas terrenales, siempre se habían quejado delante de Moisés y no habían levantado su mirada a Dios. Pero aquel que tenía esa fe, aquel que tenía esa gracia delante de Dios, no bajó a pelear allí en el valle junto con todo el ejército. ¿A dónde fue Moisés? Moisés se fue al monte. ¿Y a dónde iba el Señor Jesús cuando tenía que orar al Padre? Se iba al monte a orar. Hermano, hermana, si bien en el pasaje encontramos que Moisés estaba con la vara en su mano y cada vez que levantaba la vara, el pueblo de Israel prevalecía y cada vez que él se cansaba y bajaba los brazos, era el pueblo de Amalek el que prevalecía en la guerra. ¿Qué nos está hablando esto, hermano? Nuestra batalla en el valle refleja lo que ganamos en el espíritu. Nuestra batalla terrenal se refleja de lo que ganamos de rodillas, de lo que ganamos en la presencia de Dios. Fíjese cómo, de acuerdo a cómo Moisés estaba en la presencia de Dios y cómo su fe y su persistencia en oración se mantenía, era que el pueblo de Israel prevalecía. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué nos habla esto? De que todo lo que yo gane en oración se va a ver reflejado en mi vida terrenal. Se va a ver reflejado en todo mi alrededor. Por eso dice el Señor Jesús, tú cuando ores, no ores como, ya se menciona a los escribas, a los fariseos, aquellos que buscaban quizás ser vistos por los otros, sino que dice, ora en lo secreto. Porque allí en lo secreto Dios te oirá y te recompensará. ¡Aleluya! Va a haber una recompensa, viene un galardón, viene un premio. ¿Por qué? Por poner mi fe, mi confianza en Dios y no confiar en mis propios esfuerzos, sino que al poner mi fe en Dios, Dios me va a recompensar. Y no allí en lo oculto, no en lo secreto, sino en público. Gloria al nombre de Jesús. Y ¿qué sucedió? Moisés se cansaba. Claro, Moisés ya no era un niño. Moisés tenía unos cuantos añitos encima y ya el simple hecho de haber subido hasta la cumbre del collado era un esfuerzo importante para su edad. Pero no fue solo. Con él fue Aarón y Hur, su mano derecha, y Hur, alguien que también allí comienza a ser mencionado y que se cree que era el esposo de María, su hermana. Ellos fueron a acompañarlo y cuando Moisés decaía en su oración, cuando Moisés se cansaba en la oración, fue cuando ellos lo sentaron, lo pusieron sentado sobre una roca y cada uno de un lado levantaba sus brazos, lo apoyaba. Y esto es lo que muchas veces nosotros decimos, fortalecemos los brazos en oración. Fortalecemos los brazos de aquellos que están cansados, de aquellos que están luchando, de aquellos que están pasando pruebas, luchas, dificultades. Hermano, hermana, nuestra oración es poderosísima. El arma más importante que tenía el ejército de Israel no era el ejército allí en el valle. No era su condición de gran ejército de gladiadores o de gran armamento que llevaran, no.
el arma más poderosa que tenían era la oración de un patriarca que estaba allí en la presencia de Dios, guerreando en oración en favor de su pueblo. Hermano, hermana, nuestra pelea en oración es mucho más efectiva que mi pelea terrenal. Mi pelea terrenal no va a alcanzar nada. Solamente va a ser para conflicto, para pérdida de testimonio, para pérdida de amistades. Pero cuando yo peleo en el Espíritu, cuando yo doblo mis rodillas y peleo tomado de la mano de Dios, hermano, hermana, la victoria está asegurada. Y qué bueno que cuando estoy peleando por una batalla, cuando estoy esforzándome por una lucha que estoy viviendo, en oración, que pueda pedir el apoyo de otros. Y no solo esto, ¿no es cierto?, sino aún la responsabilidad de aquellos que son convocados para estar apoyando en oración. Que no me olvide, sino que lo tenga verdaderamente presente, porque de eso depende también de que mi hermano alcance la victoria. Cuando alguien te pida oración, no te olvides, apóyate fuertemente en esto para respaldar la oración de tu hermano, de tu hermana, y que prontamente puedas alcanzar a ver la victoria que Dios tiene preparada. Gloria al nombre de Jesús. Luego de esto le manda Dios a Moisés que anote lo sucedido, porque Dios no se iba a olvidar de lo que Amalek había hecho contra Israel. Amalek había levantado su mano contra un pueblo escogido, contra un pueblo que tenía un Dios poderoso. Y esto habla mucho, ¿no es cierto?, de Dios. Dios no solamente nos va a dar la victoria, sino que aún Él tomará venganza. Dios va a tomar venganza de nuestros enemigos y Dios tomará cuenta de cada uno de los que se levantan contra nosotros, contra su pueblo escogido. Gloria al nombre de Jesús. Años después, es el tiempo de Saúl, que enfrenta a Amalek, y Saúl, al no cumplir en totalidad lo mandado por el Señor, es entonces quien termina esta obra y rae por completo, hace desaparecer de la faz de la tierra el nombre de Amalek y los amalecitas. ¿Quién? El rey de Israel. ¿Y quién es el rey de Israel? El escogido, aquel que tenía el corazón conforme al propósito de Dios, el rey David. David termina con lo que en un principio se comienza aquí en el desierto. Fíjese, pasaron generaciones, pasaron años, pasaron muchas cosas en medio, pero Dios no se olvidó. Y de la misma manera que cumplió al sacar a su pueblo de Egipto, también cumplió en tomar venganza contra aquellos que se levantan contra su pueblo. Oramos al Señor. Padre, amado Dios, te damos gracias. Gracias, eterno Rey, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, bendito Dios, porque tú nos enseñas a poner nuestra mirada en ti, a poder pelear cada una de nuestras batallas, Señor, en tu presencia, en oración, creyendo y confiando verdaderamente, mi Dios, de que lo más efectivo que hay, amado Señor, es clamar a ti. Clama a mí, yo te responderé, amado Señor, decías a través de Jeremías, Señor. Y es esto justamente lo que esperamos ver, Señor. Tu respuesta, tu obrar, amado Señor. Oh, bendito Dios, ayúdanos que delante de toda dificultad, de toda adversidad, Señor, podamos ir delante de tu presencia, Señor, para clamar, para interceder, amado Señor, aleluya, aún por nuestros hermanos, apoyándoles en oración, sosteniendo sus manos en oración, bendito Rey. Oh, amado Dios, mi Señor, te damos gracias, Padre, porque en ti encontramos la victoria eterna. Rey, aleluya. Por eso Moisés pudo decir: Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. Oh, amado Dios, que tu presencia pueda ser ese estandarte
estandarte glorioso en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos nosotros, amado Dios, aleluya, tener esa presencia, tener, bendito Dios, esa fe constante en ti, amado Dios, como el estandarte de victoria. Aquello que ha de ser, amado Dios, nuestra bandera de guerra, Señor. Oh, bendito Dios, no peleo con armas terrenales, no peleo, bendito Dios, aleluya. Oh, como decía el apóstol, como quien golpea al aire, sino que golpeo de una manera certera, golpeo en el espíritu, peleo la batalla en oración, peleo la batalla de rodillas, clamando a un Dios todopoderoso que pelea por cada uno de sus hijos. En el santo y maravilloso nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Qué maravilloso, hermano, que podamos tener este momento especial en la presencia del Señor para poder pelear por aquellas victorias, para poder pelear delante de los enemigos que se levantan contra nuestras vidas, no con armas terrenales, no con armas humanas, sino con las armas vencedoras de un Dios que no ha perdido ni una sola batalla. Gloria al nombre de Jesús. El Señor les bendiga mucho, hermano, hermana, y les mando un gran abrazo.